Bien, en este vídeo vamos a ver los principios más básicos de una herramienta bastante avanzada que es el modo esculpido Sculpt Mod, que produce muy buenos resultados y lo único que tiene cierta dificultad y es laboriosa. Entonces vamos a verlo sobre un ejemplo. Vamos a crear aquí un plano, lo vamos a rotar en el eje X para verlo de frente y lo aumentamos. Bien, lo primero que hay que explicar sobre el Sculpt Mod, que se activa aquí, modo esculpido aquí, es que no crea geometría nueva. Es decir, lo único que hace es deformar la geometría que tenemos. Por lo tanto, cualquier esculpido que hagamos sobre una cara lisa no va a producir ningún efecto. Lo podemos ver porque si activamos el Sculpt Mod, vemos aquí que nos aparecen las herramientas de esculpido. Vemos que tiene muchas opciones y si hacemos cualquier cosa aquí, esto es una cara lisa, veremos que no nos ha hecho ningún efecto. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer en el modo objeto, o mejor, en el modo edición, Edit Mode, es subdividir. Porque de esa manera podremos deformar las caras una en relación a la otra. Vamos a subdividirlo unas cuantas veces. Bien, en principio así. Cuanto más subdivisiones, más detalle tendrá la escultura, pero también más peso tendrá el modelo. Bien, volvemos al modo esculpido. Y vemos ahora, por ejemplo, tenemos este primer brush, que sería un pincel, pero vamos a llamarle un cincel más bien, porque está esculpiendo. Y si con las características predeterminadas trazamos con el ratón, haciendo clic, vemos que nos hace un esculpido. En realidad, lo que nos está haciendo, aunque aquí parezca que está añadiendo una tira de material, es deformar las caras que tenemos. Veis que por detrás queda hueco. Es decir, estamos haciendo una deformación de las caras, no un añadido de geometría. Luego veremos que hay un pequeño matiz al respecto, pero lo podemos ver así. Bien, hacemos control Z para deshacer y lo primero que tenemos que ver es la variedad de cinceles que tenemos. Lo abrimos aquí y entonces vemos que hay un cincel que nos permite el blob inflar, es parecido a lo que hemos hecho antes, pero ligeramente diferente. Vamos a deshacer. Otro que tenemos que es clay, que va añadiendo como capas de material y que también resulta muy útil. Vamos a deshacerlo. Y así podéis ir probando distintos tipos de cinceles. Por ejemplo, este es muy útil. Si lo reducimos un poquito en tamaño, ahora vamos a ver las herramientas. Nos permite, al contrario, escarbar, digamos, en la figura. Es decir, profundizar en ella, ¿no? Bien. Todos los pinceles tienen algunas herramientas asociadas y las básicas son, primero, el R, el radio, es el radio, los píxeles del cincel. Es decir, veis que hay un circulito, en este caso de color azul, que si lo ampliamos aumenta de tamaño, aquí está muy grande, y si lo reducimos, pues es el radio de acción en el que va a hacer efecto el cincel. ¿Veis? Así más pequeño. Si lo ampliamos un poquito, pues lo hará más grande. Bien, otra herramienta que tenemos a continuación es la fuerza. Aquí tenemos a 0,25. Si lo ampliamos, por ejemplo, a 0,75, la profundidad es mucho mayor. ¿Lo veis? La fuerza se puede controlar. Bien, otras herramientas que son interesantes es, por ejemplo, Accumulate. Nos permite acumular el efecto el cincel uno sobre otro. Si ahora volvemos a trazar aquí, estamos profundizando más y con cada pasada estaremos profundizándolo más. Vamos a deshacer. Bien, si seguimos hacia abajo, estamos viendo que todas las operaciones que estamos haciendo, sea la que sea, con el cincel que sea, nos lo está haciendo con una simetría en el eje X. Es decir, lo mismo que estamos haciendo aquí, nos aparece aquí. Bien, esto lo podemos controlar con Symmetry Lock. Bien, y vemos que podemos hacerlo en X o, como acabamos de hacer, o quitárselo y entonces no nos hará ningún reflejo. Pero también podemos hacerlo en Y y entonces nos lo hará respecto del eje Y, o incluso si estuviésemos en otra vista,
pues lo podríamos hacer en el eje Z. Y es muy interesante también el, el radial, que nos permite repetir el mismo motivo en un radio circular. Por ejemplo, vamos a trazarle 5 en el eje Y, y entonces lo que hagamos, bueno, en este caso vamos a hacérselo en el eje Z, para aquí, perdón, X, y veremos que, perdón, mejor en el eje Z, para que lo veamos mejor. Y veis que lo que yo trazo se me multiplica primero en el eje Y, porque lo teníamos activado, pero lo podemos quitar también, y se nos hace 5 veces de forma radial. Esto viene muy bien pues para, por ejemplo, diseñar motivos decorativos, esculpidos. Bien, otra herramienta que es importante es el DIN-Topo. DIN-Topo es la abreviatura de Dynamic Topology. Esto nos permite, si lo habilitamos, vamos a ampliar, vemos que hasta ahora el detalle es el mismo siempre. Siempre estamos con las mismas caras y los mismos vértices que teníamos al principio. Sí, ahora mismo ponemos el DIN-Topo, vamos a eliminar lo que teníamos, y habilitamos el DIN-Topo, podemos aquí reducir, digamos, la precisión, aumentar la precisión, o sea, disminuir el tamaño de nuestro cincel. Por ejemplo, vamos a decirle que nos lo haga a 5 píxeles. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, con este mismo cincel, cojamos un cincel un radio más pequeño, por ejemplo, de 10, veremos que nos hace de esta manera. Recordamos que teníamos puesto la simetría radial, con lo cual nos lo hace así, pero lo importante de esto es que si nos vamos al modo edición, veis que aquí nos ha multiplicado, nos ha subdividido los vértices que teníamos. De tal manera, vamos a seleccionar todas para verlo mejor, que en las zonas por donde hemos pasado el detalle será bastante mayor. Bien, esto, volvemos al modo esculpido, nos puede servir pues para muchas cosas. Por ejemplo, podemos hacer, por ejemplo, un motivo decorativo a base de unas ovas, por ejemplo. Vamos a habilitarlo para que quede con más detalle y vamos a quitarle los motivos radiales y tenemos una herramienta más, que es el tiling, que nos lo repite en cualquiera de los ejes una serie de veces. Vamos a verlo en la práctica. Por ejemplo, vamos a hacerle el tiling en el eje Y y con un offset de 0,3. Si hacemos aquí por ejemplo, vamos a coger el eje clay, que es el más habitual. Si trazamos aquí con una cierta fuerza, vemos que nos hace un motivo en vertical. Vamos a hacerlo, por ejemplo, en horizontal. Para eso activaríamos el eje X y le ponemos el 0,3 de offset. De esta manera, si hacemos un solo motivo aquí, vemos que se nos repite cada 0,3 unidades de medida. Por lo tanto, por ejemplo, podemos hacer unas ovas de esta manera. Pero lo bueno es que además podemos combinar con un mirror en X, para que de esa forma nos quede perfectamente simétrico. Por ejemplo, de esta manera, veis que hay una simetría interna en cada uno de los motivos y al mismo tiempo nos estaría creando ese motivo repetitivo. Bien, podemos además, si queremos, pues combinar con otros cinceles. Por ejemplo, a esto le podemos añadir aquí un reborde pues con un cincel más pequeño de 3 píxeles, por ejemplo, y con bastante fuerza. Y si lo hacemos en cualquiera de los puntos, nos lo va a repetir automáticamente. Como estamos un poco lejos, no nos hace mucho detalle. Si nos acercásemos, vemos que el detalle es mucho mayor.
De esa manera pues podemos ir marcando y cincelando ahí. Si disminuyésemos el valor del DIN topo, en lugar de 5 lo ponemos por ejemplo a 2 píxeles, el detalle que nos hace es todavía mayor. Y de esta manera pues podemos ir pues, alternando y creando pues distintos motivos. Bien, otra herramienta que es muy útil es un cincel que nos permite suavizar un poco la geometría, es decir, cuando nos han quedado pequeñas imperfecciones, como puede ser este caso, el F-Smooth, vamos a ponerle con una fuerza un poco más suave y un radio un poquito más grande, y si lo pasamos nos va a suavizar un poco los posibles defectos que tenemos. Bien, de esta manera pues podemos ir creando pues distintos motivos decorativos y esculpiendo. Como decimos, son los principios básicos y bueno, pues hay videotutoriales que os aconsejo pues, el que quiera profundizar y aprender a manejar mejor esta herramienta.